Hola, ¿pensaste que los versículos bíblicos de guerra espiritual no te iban a servir? Pero hoy quiero enseñarte que los versículos bíblicos de guerra espiritual tienen mucho poder si los sabes usar correctamente como la palabra de Dios enseña. Hoy en este video vamos a recorrer cada versículo de guerra espiritual y voy a hacer una oración junto contigo para que puedas aprender a hacer la guerra espiritual y qué y recibir tu milagro. Si tú estabas queriendo aprender más de la guerra espiritual, este video es para ti, así que quédate hasta el final para que no te pierdas nada. Yo soy profeta Silvana Armentano. Hola, soy Y vamos Silvana Armentano y dentro. quiero invitarte a que leas mi nuevo libro, Guerra, Oración e Intercesión Profética. Es mi deseo despertar tu vida de oración y de intercesión y que a través de este libro navegues en las profundidades del Espíritu y de la intercesión profética. Puedes buscarlo en mi página www.silvanaarmentano.com o en todas las tiendas digitales. Conéctate con otros intercesores a través de este libro y despierta tu don de intercesión, guerra, oración e intercesión profética, un libro que despertará tu vida de oración e intercesión. Búscalo en www.silvanaarmentano.com. Y aquí seguimos adelante con esta hermosa enseñanza de la guerra espiritual. El primer versículo bíblico que les voy a compartir es en el libro de Efesios, la armadura de Dios. Efesios 6:10 al 12 de la Biblia de las Américas, la armadura de Dios para el cristiano, por lo más fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a leer ahora entonces la versión de la Reina Valera y es una que yo sé que a ustedes les gusta mucho y vamos a orar con esa versión, el de la Reina Valera, para que entonces ustedes puedan luego que están solos repetir el video y ponernos de acuerdo, porque si hay dos o tres reunidos en su nombre, sabemos que la presencia de Dios está allí. Una de las recomendaciones que te voy a hacer antes de hacer la guerra espiritual es que te cubras con la sangre de Jesucristo y quiero que esta guerra espiritual sea sin contraataques, ¿no es cierto? Porque sabemos que cuando hacemos guerra espiritual, muchas veces recibimos el contraataque del enemigo porque no quiere que se abra el cielo, no quiere que se abra el cielo en par. Voy a estar enseñando sobre esto. El Señor puso en mi corazón hoy conectarme con ustedes, contigo, para poder enseñarte estos versículos tan importantes y cómo orar apropiadamente con ellos, bíblicamente con ellos. Lo primero que vamos a hacer es presentar, como te dije, esta guerra espiritual delante del Señor y le vamos a pedir que Él tome control a través del Espíritu Santo de nuestras emociones, que nosotros no tengamos ningún sentimiento de venganza ni ningún sentimiento de ira o de enojo y que estemos llenos del Espíritu Santo para poder hacer la guerra espiritual en una forma saludable. Nosotros necesitamos renunciar a nuestros propios sentimientos para que sea el Espíritu de Dios el que te rodee, el que te tome para hacer esta guerra espiritual. Yo sé que los versículos de guerra espiritual, los versículos bíblicos de guerra espiritual tienen un poder en sí mismo y eso es muy importante.
pero acuérdense que no debemos de pasar la línea de la integridad del intercesor para no entrar en un terreno peligroso, donde obviamente nuestras emociones nos pueden jugar una mala pasada y terminar nosotros golpeados, ¿sí? Y eso es lo que se llama el contraataque. Así que les pido con mucha sabiduría, si tú me estás escuchando, es que prestes mucha atención. Así que vamos a orar, a darle gracias a Dios y comenzar esta transmisión. Yo sé que se están conectando y estamos en vivo con muchas peticiones de oración y claro, vamos a atar espíritu de enfermedad. Sí, y hay situaciones en las cuales obviamente necesitamos entrar algo de mayor poder, algo más intenso que la oración, algo más intenso que el clamor, y es entrar en guerra espiritual, donde luego que adoramos al Señor, luego que alabamos a Dios, luego que nos rendimos delante del Señor, hay una batalla que librar en los aires. Voy a presentar los versículos, voy a presentar 10 versículos de guerra espiritual y vamos a hacer la guerra espiritual. Muy bien, entonces, antes de comenzar todo esto, yo quiero asegurarme que tú tengas al Espíritu Santo de Dios en tu corazón y hayas recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Si tú ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, simplemente no tienes que hacer la oración otra vez, ¿sí? Y si nunca lo has hecho, si tú nunca has recibido, confesado que Cristo es el Hijo de Dios y está sentado a la diestra de Dios Padre, yo te invito a que repitas esta oración conmigo y si quieres, aceptes a Dios en tu corazón, porque eso es tan importante para comenzar esta guerra espiritual. Entonces, repite así conmigo: Señor Jesús, te pido perdón de todas mis bajezas y mis malas decisiones. En este momento quiero confesar con mis labios lo que creo en mi corazón, que tú, Jesucristo, eres el Hijo de Dios y estás sentado a la diestra de Dios Padre. En este momento te abro mi corazón, te entrego mi vida y todo lo que soy. Te pido, Dios, que me llenes de tu presencia y que yo pueda comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy yo soy tuyo y tú eres mío. Acéptame y yo te acepto para toda la vida en el nombre de Jesús. Inmediatamente que tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, tienes el regalo de Dios de la vida eterna y Dios te da una vida completamente nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y como el regalo más grande, no solamente el Señor te da la eternidad, sino que inmediatamente el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti, ¿sí? Adentro de ti. Así que vas a sentir al Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Y ese va a ser el poder que Dios te va a regalar y te regaló cuando aceptaste a Cristo para hacer la guerra espiritual con eficacia. El Espíritu de Dios te va a guiar en una oración eficaz para hacer una guerra espiritual. Así que vamos a los versículos bíblicos, pero antes, perdón, quiero saber si tú hiciste esa oración por primera vez y quisiera que me lo escribas en el chat o debajo del video. De esta manera me lo vas a escribir 3 veces, lo vas a repetir 3 veces. Silvana, hice la oración de salvación. Silvana, hice la oración de salvación. Silvana, hice la oración de salvación y yo vas a ver que te voy a contestar un texto porque obviamente reconozco a todos aquellos que por primera vez recibieron a Cristo como Señor y Salvador y ahora tienen una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora han nacido del Espíritu, ¿sí? Las cosas viejas pasaron para siempre. Vamos a leer entonces Efesios, en el libro de Efesios. Qué importante ver este libro
de Efesios, que bueno, que siempre la hacen conmigo, pero con una sola vez es más que suficiente. Acuérdense, y vamos a leer juntos la armadura de Dios. Qué importante ponerse la armadura de Dios. La armadura de Dios. Efesios 6:10 al 12. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora tan hermosa, donde podemos cubrirnos con la sangre de Jesucristo y ponernos la armadura tuya. Señor, te doy gracias porque el Espíritu Santo nos va a guiar en esta guerra espiritual y vamos a poder sacar de nuestra boca palabras que deshagan las tinieblas que están rodeándonos. En este momento nos fortalecemos con tu palabra y con el poder de tu fuerza. Espíritu de Dios, te pedimos que tomes control de cada uno y toda influencia o acechanza del diablo queda inoperante, inactiva, frisada en el nombre poderoso de Jesús. Señor, sabemos que estamos vestidos de tu palabra, vestidos con la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y podemos resistir la tentación, podemos estar firmes frente a las dificultades, podemos estar seguros y confiados de que tú nos vas a defender. No tenemos lucha contra las personas que nos hacen la vida imposible, sino contra los espíritus que operan detrás de esas personas. A las personas las amamos, las perdonamos, las bendecimos, pero al espíritu que opera, al espíritu de las tinieblas que opera detrás de esa persona con un espíritu de división, ahora le decimos que se tiene que ir en el nombre poderoso de Jesús, porque la sangre de Jesucristo pone un vallado de protección sobre nosotros. Despacha, Señor, tus ángeles de guerra, tus ángeles ministradores, para que hagan la obra en este momento y se cancele toda obra del mal en contra nuestro, en contra tuyo, en contra de tu familia, en contra de tus generaciones venideras. Yo declaro, establezco y exijo que el Señor te proteja en una forma sobrenatural y tengas la fuerza con el Espíritu Santo de resistir cualquier tentación. No vuelves atrás, no vuelves atrás, no vuelves a la vida de perdición, a la vida de perdición. En el nombre de Jesús, no vuelves atrás. Ahora eres libre por la sangre del Cordero de Dios, eres libre por la palabra que está ahí, la promesa que el Señor nos hizo, que la verdad nos va a hacer libre. Padre, te pido que despaches tus ángeles y que traigan la verdad a la luz, que los haga libres para siempre en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque sé que no hay nada imposible para el que cree. Y ahí escribe tus peticiones de oración. Colosenses, vamos a ir a Colosenses 2:15 de la Reina Valera. Estos son versículos muy importantes de guerra espiritual y, como te dije, decretan tu libertad y, despojando a principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es Colosenses 2:15, pero vamos a ir un poquito antes en el Colosenses, en el libro de Colosenses. Quiero que tú lo marques en tu Biblia y que vayas obviamente desde el 13 hasta el 15. Vamos a ir desde el 13, del 2:13 al 15, donde dice: todo
todo el versículo bíblico tan importante que queremos obviamente compartir contigo en el nombre poderoso de Jesús. Ahí lo voy a poner en pantalla para que tú lo leas conmigo y vamos a orar, ¿sí? Vas a ir para atrás y para adelante con este video. Obviamente vas a anotar los versículos bíblicos y los voy a decir varias veces para que tú puedas aprendértelos de memoria. Y es importante en el momento de la guerra espiritual que obviamente la presencia de Dios se haya derramado sobre ti y que estés seguro que el Señor te está acompañando en esa guerra espiritual. Colosenses 2:13 al 15 de la Reina Valera 1960. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo bíblico a mí me encanta y lo uso muchísimo para lo que es la guerra espiritual, pero quiero enseñarles algunas cosas importantes de los secretos que hay en este versículo bíblico. Presten atención a esto. Nosotros estábamos muertos en nuestro pecado. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Algunos lo acaban de hacer y van a sentir la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Y nos dio vida conjuntamente con Él. ¿Cómo? Perdonando todos nuestros pecados. Eso significa que ningún tormento de culpabilidad, ningún espíritu de culpabilidad te puede venir a señalar por lo que tú hiciste en la vida que tenías sin Cristo, ¿sí? Sin Cristo, lo que eras en el pasado. Porque si el diablo te recuerda tu pasado, tú recuérdale su futuro. Y el futuro del diablo es estar debajo de tus pies, estar vencido. Ya Cristo venció sobre ellos en la cruz del Calvario y despojó todos los principados y potestades. Este versículo bíblico te lo vas a aprender de memoria. Es más, ahora lo vamos a repetir 5 veces seguidas para que puedas llenarte del vocabulario. Eso es tan importante. Por eso yo les recomiendo que busquen los versículos de sanidad, que yo se los dejé en la descripción del video. Vayan uno por uno de las recomendaciones que les hice. También tengo 6 videos de versículos de guerra espiritual que ustedes pueden pausar el video, y también hay 3 botoncitos al costado, se los voy a mostrar al costado de cada video, donde tú puedes bajarle la velocidad. Entonces tú lo repites a la velocidad que necesitas hasta que te lo aprendas de memoria. Este versículo bíblico es tan importante que lo tengas en tu memoria, porque lo primero que va a suceder en ti es que primero tú lo vas a pensar, luego tú lo vas a ¿qué? A sentir al versículo bíblico, lo vas a recibir en tu corazón y luego de tu corazón va a hablar ¿qué cosa? Tu boca. Si primero tú no lo guardaste aquí, nunca va a salir por tu boca. Por eso es que esta estrategia es tan importante, como un guerrero espiritual que no sabe la palabra de Dios. Entonces, claro, va a haber un contraataque y claro, vas a quedar todo machucado. Lo que yo quiero es que tú tengas una guerra espiritual efectiva. Y esta es una clase de guerra espiritual. Aquí yo les presenté mi libro. A cualquier persona que haga una orden en mi página silvanarmentano.com en estos 2 meses, ¿sí? En estos 2 meses o en cualquier momento que tú veas esta transmisión, yo les voy a regalar este libro completamente gratis cuando hagas una orden en mi página silvanarmentano.com. Así que ahí puedes ordenar otro libro o puedes comprar este. Yo te voy a mandar uno gratuitamente en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Muy bien. Los demás obviamente los van a tener que bajar en todavía no está, ya les voy a decir cuándo va a estar en Amazon, pero este libro es poderoso.
Ahora vamos al versículo bíblico a repetirlo 5 veces. ¿Lo hacemos? Decime ahí si tú lo vas a escribir 5 veces. Y escuchen, quiero que ustedes lo escriban 5 veces. ¿Por qué? Porque cuando tú le escribes todavía, tienes que pensar lo que escribes, ¿sí? Tienes que hablar lo que es que tu mente lo va a decir. Es poderoso decretar este versículo bíblico. Así que lo vamos a hacer ahora mismo. Ahí vamos. Efesios 6, 10 al 12. La armadura de Dios. Por lo demás, me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Me visto con toda la armadura de Dios y puedo estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tengo lucha contra sangre o carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso soy más que vencedor en Cristo Jesús, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Colosenses 2:13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habría contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a repetir entonces en el libro de Efesios, Efesios 6, 10 al 12 y luego Colosense 2, 13 al 15, los dos de la Reina Valera. Yo quiero saber si tú estás ahí atento, por favor, y vamos a escribirlo. No quiero que escribas la cita. Si la escribes está bien, pero no dejes de escribir el contenido de la cita, que es ahí donde está el poder. Porque yo digo Mateo 5:19 y el diablo se me ríe a carcajadas. Ahora, si yo digo la palabra de Dios, es muy diferente. Dice la palabra de Dios que el enemigo tiembla cuando nosotros mencionamos el nombre de Jesús. Por eso es tan importante que sepas los versículos de guerra espiritual de memoria. Vamos a repetirlo una vez más. Voy a ir lento. Efesios 6, 10 al 12 y luego Colosenses 2, 13 al 15. Efesios 6, 10 al 12. La armadura de Dios. Y lo vamos a personalizar. Acordate que eso es muy importante. Por lo demás, estoy fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Me visto, escríbalo ahí, me visto de toda armadura de Dios para que pueda estar firme. Escribe ahí la palabra firme contra las acechanzas del diablo, porque no tengo lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí viene el resultado, Colosenses 2, 13, 15. Y yo, que estaba muerta en pecado y en la incircuncisión de mi sangre, de mi carne, me dio vida juntamente con él, perdonándome de todos mis pecados. Escribe ahí, me dio vida juntamente con él. Me dio vida juntamente con él.
Una vez más, me dio vida juntamente con Él, perdonándome de todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra mío, en contra de mis hijos, en contra de mi trabajo, en contra de mi economía, en contra de mi familia, en contra de mi salud, en contra de mis generaciones venideras, en contra de mi matrimonio. Cristo, escribe ahí, Cristo anuló el acta de decretos que había en contra tuya, ¿sí? O en contra mía, en contra tuya, que era contraria, y la quitó del medio, clavándola en la cruz, y despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Y si Él triunfó, yo también. Escríbelo ahí. Si Cristo triunfó, yo soy más que vencedor. Es muy importante este versículo. En la guerra espiritual creo que es uno de los más importantes. Hay otros también, pero la armadura, vamos a estudiarlo, no se preocupen, aquí en este canal vas a estudiar toda la palabra de Dios. Y como te digo, en este libro hay muchas herramientas de guerra espiritual y lo voy a estar regalando a aquellos que hagan una orden en mi página, silvanarmentano.com. Cualquier orden, este libro les va gratis en la orden. Así que por favor no se pierdan esta joya tan especial. Vamos a otro versículo más y luego lo voy a seguir añadiendo, ¿sí? Es muy importante lo que estamos haciendo. Presta atención. Muy bien, presta atención a esto. Y vamos a ir a segunda de Tesalonicenses 3:3, ¿sí? Ahí lo voy a poner en pantalla para que ustedes lo vean. Y ¿lo ven bien ahí? ¿Lo pueden leer bien? Segunda de Tesalonicenses, escríbanme si lo pueden ver bien. Muy bien. Dice, pero fiel es el Señor, quien nos fortalecerá y protegerá del maligno. Y también aquí vemos que hay una letra chiquita que dice que nos protegerá del mal, ¿sí? Yo sé que hay muchas personas que están estresadas por todo lo que está pasando mundialmente, pero a mí en segunda de Tesalonicenses me dice que fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Vamos a ver en la traducción en el lenguaje actual, dice, pero el Señor Jesucristo les dará una firme confianza y los protegerá del mal porque Él siempre cumple lo que dice. Aleluya. Él siempre cumple lo que dice, ¿sí? Él siempre cumple lo que dice. Y es muy importante saber eso, que Cristo nunca va a hablar algo sobre ti que no se va a poder realizar. Muy bien, ahora vamos a repetir este versículo bíblico y luego lo vamos a añadir a la lista que tenemos. Sabes que este video lo puedes recorrer muchas veces. A veces los guerreros espirituales, los intercesores, nos olvidamos. Y nos pasa a todos, así que volvemos a la fuente. ¿La fuente cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. A eso, la palabra de Dios. Aquí en este canal tienes palabra de día, palabra de noche, palabra de tarde, palabra todo tiempo. Vamos a leerlo ahora y vamos a orar con el versículo bíblico. Y vamos a estar leyendo entonces segunda de Tesalonicenses de la Reina Valera 1960. En este caso dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y guardará del mal.
y fiel es el Señor, que el Señor nos guardará del mal. Del mal. Muy bien. Quiero que estés pendiente de esto que estamos haciendo y siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso me gustó muchísimo. Entonces vamos a ir a segunda de Tesalonicenses una vez más y oramos. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias por darnos nuevas fuerzas, porque estamos seguros en ti, sabiendo que no hay nada imposible, Señor, para el que cree. En este momento te damos gracias por tu eterna fidelidad, porque aunque nosotros seamos infieles, tú eres fiel. Tú eres fiel y nos vas a fortalecer y proteger. Mira, Dios, en este momento toda persona que está afligida, toda persona que está temerosa de este virus o otro virus o de su economía. Señor, declaramos que tú eres fiel y que ahora, Señor, todo decreto que está en contra nuestro está siendo colgado en la cruz del Calvario. Tú has exhibido y humillado públicamente a todas esas potestades, todas esas situaciones oscuras de las tinieblas que han venido al mundo, Señor, a afligirlo. Pero en este momento declaramos que tu fidelidad nos trae esa fortaleza y estamos seguros porque tú nos proteges del maligno y del mal. Señor, todo ataque a nuestra salud en este momento es cancelado. Está cancelada el acta de decretos de enfermedad y decretamos que hay salud sobre nuestros cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora vamos a repetir 5 veces conmigo, vamos a repetir este versículo bíblico, lo vas a escribir y lo vas a decretar ahí en el chat o debajo del video. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Lo digo otra vez. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor. Otra vez decimos esa parte, pero fiel es el Señor, quien me fortalece y me protege del maligno. Lo que estamos haciendo es personalizar el versículo de guerra espiritual en presente y en primer nombre, o sea, para ti. Entonces, otra vez lo vas a escribir, pero en primer nombre, para ti y en presente. Entonces, pero fiel es el Señor. Eso está en presente. Dios siempre vive en un eterno presente. La eternidad es un eterno presente. Entonces, pero fiel es el Señor. Fiel es Dios. Ahí puedes agregar mientras estás orando, fiel es Dios, fiel eres tú, Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de Paz, el Alfa. Más tú hablas los nombres de Jesús, menos lugar hay para las influencias malignas a detenerte. Más tú hablas la palabra de Dios, menos se va a oír la voz de las tinieblas. Así es. Así que tú escoges lo que vas a llenar tu casa con la palabra de Dios todo el tiempo. Es un proceso, obviamente, que al principio cuesta un poco, pero luego ya se hace un hábito el estar constantemente hablando con la palabra de Dios. Repitamos de nuevo en primera persona y como en tiempo presente. Fiel es Dios, mi Salvador, quien me fortalece y me protege del maligno o del mal. Otra vez, número 3, pero fiel es Dios, mi Dios, que me fortalece, que me protege del maligno o del mal. Número 4, otra vez, pero fiel es Dios,
el Señor, quien me fortalece, me protege del maligno o del mal. Y ahí puedes empezar a amplificar ese versículo, amplificar. Mira, fiel, acá tenemos otros que están diciendo, pero fiel es el Señor que mi Dios, ¿sí? Jehová Rafa. Ahí podemos agregar, fiel es mi Dios, Jehová Rafa, mi sanador, mi salvador, Jehová Jireh, Jehová Sindecú, ¿sí? Jehová El Shaddai, el de los pechos robustos. Y ahí empezamos a hablar todas las diferentes maneras que podemos mencionar a Dios, ¿sí? Fiel es Adonai, Elohim, muy bien. Y ahí seguimos agregando. Y cuando tú te envuelves en esa oración, la presencia de Dios desciende de una forma sobrenatural. Porque donde hay Dios, soy tres reunidos, en medio de ellos su presencia está ahí. O sea, y tú no estás solo, el Espíritu Santo está contigo. Oramos al principio que el Espíritu de Dios nos dirigiera y estamos alabando a Dios. Las mejores guerras espirituales que yo personalmente hago son con la adoración, porque en la adoración empieza a fluir el mover profético y el mover de la guerra profética, y en ese momento la adoración, la presencia de Dios es tan fuerte, ¿sí? Que no hay lugar para nadie más. Entonces, vamos a repetir este versículo bíblico y empieza a escribirlo, a amplificarlo cada vez más, alabando al Señor, y envuélvete en esa alabanza y en esta guerra, ¿no? O sea, tenemos 3 versículos que hemos aprendido y cuánto tiempo ya ha pasado que estamos orando, ¿no? Y estamos explicando esto para que tú lo puedas ser efectivo. Y una cosa que te quiero enseñar, un secreto de profesión, un secreto de esos que jamás te puedes olvidar. Nunca enjuicies a ninguno de tus enemigos, jamás. Simplemente perdónalos en oración. Porque ya bastante tienen con haberte hecho daño, si todavía tú. Y cuidado, cuando tú enjuicias, también tú eres enjuiciado, porque eso es un boomerang, ¿sí? Como Dios que es justo, va a hacer justicia sobre lo otro y no va a hacer justicia sobre ti. Así que cuidado con esas cosas. El intercesor de parte de Dios sabe manejar la integridad en el mundo espiritual. Fíjense que aquí no estamos hablando de tantas cosas del diablo, estamos hablando de Cristo. La guerra espiritual se gana con Cristo, porque fue Cristo el que exhibió públicamente principados y potestades, sí, gobernadores de las tinieblas, fueron avergonzados y humillados, humillados, y Cristo triunfó sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Entonces, cuando yo estoy orando en guerra espiritual por una sanidad, esa enfermedad, yo le tengo que decir, Cristo triunfó sobre ti en la cruz del Calvario, y menciono el nombre de la enfermedad o de la situación de salud. Si es el coronavirus, el coronavirus. Cristo venció al coronavirus en la cruz del Calvario. Cristo venció el cáncer en la cruz del Calvario. Cristo venció la diabetes en la cruz del Calvario. Cristo venció el insomnio en la cruz del Calvario. Cristo venció toda enfermedad que tenga nombre o no tenga nombre, que sea actual o vendrá en el futuro o de la antigüedad, las venció todas en la cruz del Calvario, y por eso el Señor hoy te protege de todo mal, ¿sí? Tienes que estar pendiente de eso, y más tú te conectas en este canal, más tú aquí vas a aprender a hablar más de Cristo y menos del diablo. Es así, porque la gloria no es para el diablo, es para Cristo. La gloria es para Cristo. Así que tu vocabulario tiene que ser completamente cristocéntrico, lo más posible. ¿Que cuesta? Cuesta. Todos tenemos que estar pendientes de eso, de hablar cristocéntrico siempre.
Entonces vamos a leer de nuevo este versículo bíblico y dice, segunda de Tesalonicenses 3:3, pero fiel es Dios. Y ahí le agregas lo que tú quieres. Algunos pusieron Adonai, Abba, ¿sí? Abba Padre. Podemos poner el Dios, Jehová Rafa, Jehová Shireh, Jehová Sineku, Jehová El Shaddai, ¿sí? Jehová de los ejércitos, podemos poner el alfa, el omega, el principio, el fin, el rey de reyes, el señor de señores, el príncipe de paz, el consolador, el primero y el último, la roca. Oh, sí, Señor, el Hijo unigénito, mi Salvador, el pan de vida. Wow, y tantas cosas que puedes poner ahí, ¿no es cierto? Pero fiel es el Señor. Y sé creativo usando todo lo que conozcas de Dios al hablar, porque eso te edifica a ti. No es que a Dios se va a asombrar de tu oración. Dios no se asombra de nada, ni vamos a impresionar a Dios con cuánto que sabemos. No, lo que queremos es que Dios actúe y que obviamente las influencias o los obstáculos se deshagan. Y por eso más adoramos a Dios constantemente con su palabra, ¿sí? Más el mundo de las tinieblas tiene que retroceder porque no lo soporta. No lo soporta. Donde está la presencia de Dios, no puede haber ninguna otra presencia, porque el enemigo no soporta la presencia de Dios. Entonces, pero fiel es Dios, mi Dios, que me cuida como la niña de sus ojos, quien me fortalece con una fuerza sobrenatural, con una fuerza divina, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo y me protege de todo mal en el nombre de Jesús. A mí, a mi familia y a todo lo que tiene mi nombre. Vamos a ir ahora a 2 de Corintios 10, 3 al 5. Y fíjense aquí qué importante estos versículos bíblicos. Quiero saber si ustedes están recibiendo lo que estamos aprendiendo, están aprendiendo. Quiero que me escriban ahí debajo del video o en el chat. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Esto es poderoso. O sea que no vamos a agarrar a golpes a nadie. Nosotros lo que hacemos es agarrar las armas de nuestra contienda. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Está poderoso, muy bien. Especulaciones o refutando argumentos, ¿sí? Ahí tenemos otra explicación. La Biblia de las Américas trae, voy a tomar un poco de agua porque todavía voy a seguir hablando bastante. La Biblia de las Américas, obviamente, tiene una explicación espectacular. Y perdón, pero hemos estado grabando todo el día y hoy ha sido un día muy intenso. Muy bien, entonces este versículo bíblico que estamos aprendiendo en 2 de Corintios es otro que es clave para la guerra espiritual. Lo vamos a repetir ahora 5 veces para que ustedes lo puedan entender súper archi bien. ¿Sí? Estoy buscando para compartirlo, aquí lo tengo, muy bien. Y es en 2 de Corintios y luego vamos a repasar todos los que dijimos hasta el momento. Dice 2 de Corintios 10, del 3 al 5 de la Biblia de las Américas. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. O sea, nosotros no luchamos según la carne, ¿sí? Luchamos como seres espirituales que somos. Porque las armas de nuestra contienda o de nuestra milicia, dice en otra versión, no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones, refutando argumentos y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Este es un versículo bíblico, especialmente esta parte la usamos mucho. Dice todo pensamiento y poniendo todo pensamiento cautivo, en cautiverio o cautivo a la obediencia de Cristo. Es muy importante eso. Miren y les voy a explicar por qué. Porque claro, antes de la acción viene el pensamiento, ¿sí? Y el pensamiento lo podemos contrarrestar. Cuando tú tienes pensamientos lejos del corazón de Dios, lo que debes de hacer es decir, yo llevo cautivo todo pensamiento a la cruz del Calvario, a la obediencia en Cristo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? En ese momento lo que tengo que hacer es frizar ese pensamiento con la sangre de Jesucristo y obviamente hablar un versículo bíblico que ya yo conozca de memoria para que mi mente no se quede ahí sin recibir nada. Nosotros absorbemos todo el tiempo la información. Entonces, necesitamos llenar nuestra mente con la mente de Cristo y la mente de Cristo está llena de la palabra de Dios porque Él es la palabra. Entonces, cada vez que tú dices la palabra de Dios, Cristo está hablando, ¿sí? Verdad y vida. Muy bien. Segunda de Corintios 10, 3 al 5, porque aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Nosotros no luchamos contra las personas, luchamos contra los espíritus que operan detrás de las personas y no luchamos, ¿sí? Con armas naturales, sino con armas espirituales. Y las armas espirituales, obviamente, no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. La canción lo dice, ¿no? No es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Y ya tu Santo Espíritu, ¿qué? Está dentro de tu corazón. O sea que de por sí tienes la victoria ganada, ya tienes la guerra ganada, la batalla completamente ganada porque Cristo está dentro de tu corazón. Entonces, segunda de Corintios, lo voy a compartir otra vez para que ustedes lo lean y lo repitan ahí conmigo. Segunda de Corintios dice que yo no ando en la carne. Claro que no. Yo no puedo responder como responde el mundo. Yo no puedo hacer como hacen los demás. Yo tengo que hacer y decir y sentir y pensar como la palabra de Dios me dice que tengo que hacerlo porque eso es lo mejor para mí y para mi familia. Dice, yo no lucho, ni ando como en la carne, ni lucho como la carne, según la carne, sino porque las armas de nuestra contienda o de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Dios sabe que nosotros, que la guerra está en la mente. La guerra comienza siempre en la mente. Por eso, si tú puedes gobernar tu mente, si tú puedes controlar tu mente con la palabra de Dios, eres un triunfador en todo. Y eso es importantísimo, importantísimo que lo podamos entender. ¿Cómo yo hago para que mi mente se llene de la palabra de Dios? Bueno, tengo que oírla, ¿sí? Si yo el lenguaje de Dios no lo sé, si las palabras que Dios me ha dado para que yo me aprenda no me las sé, pues ¿qué cree que voy a tener en la mente? Voy a tener cucarachas. Saquemos las cucarachas y pongamos la palabra de Dios. La palabra de Dios y la palabra de Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Por eso es que nos podemos renovar el entendimiento. ¿Qué cosa? El razonamiento, lo que hay en nuestra mente. Para eso te dejé en la descripción del video los versículos para dormir. Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios mientras duermes, tu cuerpo está reposando, pero tu espíritu está alerta, tu subconsciente